Bueno, entonces vamos a dar inicio. Es el desarrollo multipolar del potencial vectorial, lo que vamos a estudiar el día de hoy, o multipolos eléctricos. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta parte es muy importante porque nosotros ya sabemos cómo calcular el potencial vectorial, ¿verdad? Pero con este desarrollo nosotros vamos a tener muchas ventajas porque dependiendo de cómo sea la distribución de cargas, nosotros vamos a poder aproximar el potencial con términos mucho más fáciles de manejar. Entonces, nosotros vamos a considerar que tenemos un conjunto de n cargas puntuales distribuidas en un volumen B' de esta forma. O sea, imagínense ustedes, dentro de este volumen, de forma arbitraria, hay un conjunto de cargas puntuales n. Todas esas cargas yo las localizo con respecto a este origen con el vector de posición r sub i, todas las cargas. Entonces, yo deseo calcular el potencial vectorial en un punto P, el punto de campo, que está fuera del volumen. Este punto de campo, nosotros vamos a considerar de que está muy lejos del volumen, ¿verdad? Vamos a hacer de cuenta que está muy lejos. Entonces, desde este origen, el punto de campo está a una distancia r. Recuerden que las cargas se localizan con el vector r'. Y la separación entre las cargas y el punto de campo es el vector de posición relativa. Entonces, la parte esta es muy fuerte en matemática, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar de ir resumiendo muchos procedimientos, ¿verdad? Para no extenderme tanto. Entonces, la idea es bien simple. Nosotros vamos a partir de lo que ya conocemos, que es el potencial escalar para un conjunto de cargas puntuales, n. Entonces, de este potencial, nosotros vamos a plantear el vector de posición relativa R. El vector de posición relativa R va a quedar de esta forma, que es como la ley de los cosenos. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde sale esto? Esto es fácil de ver de aquí de la figura. Ustedes plantean el vector R y el R', y luego con esos dos vectores ustedes pueden encontrar el vector R mayúscula haciendo el producto punto que ustedes ya conocen. Y eso es idéntico a la ley de los cosenos, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con este R? Este R es el que nosotros vamos a desarrollar en una serie de potencias para obtener un desarrollo multipolar. Entonces, bien, este es el R. Lo sustituimos acá, en esta expresión. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Fíjense bien, acá es donde nosotros vamos a hacer varias consideraciones. Nosotros necesitamos conocer los detalles de la distribución de cargas, ¿de acuerdo? Sin eso no podemos seguir. Entonces, antes de especificar una configuración para las cargas, nosotros vamos a generalizar esto. Si P, el punto de campo P, se encuentra muy lejos del volumen, nosotros podemos asegurar de que R va a ser más grande que R sub i. ¿Quién es R? Es el vector de punto de campo y R sub i es el vector que localiza las cargas. Siempre que P se encuentre muy lejos de B, esto se cumple, ¿de acuerdo? Esto es bastante obvio. Entonces, de aquí nosotros podemos establecer una relación. Este cociente R sub i entre R siempre va a ser menor que 1 porque R sub i siempre es menor que R, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esta consideración, nosotros podemos hacer un desarrollo en serie de potencias. Vamos a factorizar R cuadrado de la raíz cuadrada. Entonces, si agarramos solo R de posición relativa, entonces factorizando R cuadrado, esto nos queda de esta forma. Así, miren, nos queda de esta forma. Ahora bien, como este R cuadrado está elevado a la 1 medio, es R simplemente.
Aquí en las llaves me queda 1 más esto al cuadrado menos 2 por esto por coseno de teta. Bueno, y seguimos. Aquí solo estoy reordenando, ¿verdad? Esto. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? 1 sobre R, que es lo que aparece en el potencial escalar. Aquí lo tengo, 1 sobre RI. Esto es lo que me interesa a mí desarrollar, 1 entre RI. Entonces, 1 entre todo esto se simplifica de esta forma, donde T es todo esto que está acá. T sería menos 2 por esto más esto. Y 1, ¿verdad? 1 más T, donde T sería todo esto. Esto lo hacemos para simplificarlo, porque a continuación vamos a hacer un desarrollo en serie de potencias. Como ustedes ven, T, la variable T sería todo esto. Entonces ahora lo que seguiría es el desarrollo en serie de potencias. Una serie de potencias, ustedes ya las han desarrollado. Vamos a generalizarlo. Tenemos 1 más o menos T a la menos 1 medio. Entonces, esto en una serie de potencias es igual a todo esto. Es una serie infinita. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito de la serie es que los términos de orden superior se van haciendo más pequeños conforme va aumentando la potencia. Entonces los podemos despreciar y nos quedaría una expresión mucho más manejable. Entonces aquí, como ustedes ven, el signo sería el positivo, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con el signo positivo, así. Entonces, los términos de mayores de 2 iguales o mayores de 2 los vamos a despreciar porque son muy pequeños. ¿Por qué digo yo que son muy pequeños? Porque dijimos de que R sub I entre R siempre es menor que 1. Entonces, cuando este término va aumentando de potencia, esto se va haciendo cada vez más pequeño. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, se mantienen los términos de orden R sub I entre R al cuadrado y se ignora el resto. O sea, vamos a llegar hasta este término, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, veamos. Esto es aproximadamente igual a esto que ven acá. Es un poco largo, ¿verdad? La parte matemática, pero es muy importante que la hagamos. Bueno, entonces, al hacer este desarrollo, como ustedes ven, nos quedaría de esta manera. Aquí lo que hicimos fue simplificarlo, ¿verdad? O sea, lo que está entre las llaves lo multiplicamos por este factor 1 medio y acá también para el factor de 3 octavos. Se multiplica todo. Y al final nos quedaría algo como esto, miren. Todo eso se convirtió en esto. Bien. Por eso ¿por qué le pongo aproximado? Porque la serie es infinita, pero la estamos truncando. Entonces, veamos. Aquí, si dividimos esto entre R, ¿por qué lo dividimos entre R? Porque acuérdense que aquí tiene que aparecer un R, ¿verdad? Aquí aparece un R, que aquí lo estaba quitando momentáneamente. Entonces ahora lo tenemos que volver a colocar, ese R, y multiplicarlo por todo esto. Entonces me queda 1 entre R, esto entre R, esto entre R, quedaría así de esta forma. Aquí me faltó aquí me faltó multiplicarlo, ¿verdad? Aquí es R cuadrado. Bueno, entonces, bueno, el potencial escalar quedaría expresado de esta manera, como ustedes ven aquí, lo que estoy señalando con el cursor. Bueno, son 3 términos, ¿verdad? Los que estamos considerando. Este término, el segundo y el tercero. Así como lo ven. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Existen otros términos que no han sido calculados, ¿verdad? Porque la serie es infinita, pero esos términos son muy pequeños, de manera que no son importantes. Entonces, el desarrollo multipolar del potencial, nosotros vamos a ver, el primer término sería el término monopolar. El término monopolar, este. Vamos a ver. Este primer término se llama término monopolar. Ya van a ver el nombre porque es así, ¿verdad? Más adelante lo van a entender de una mejor forma.
Por ahora conformémonos con desarrollar esto. Entonces, el término monopolar es todo esto. Este término depende de 1 entre R. Luego está el término dipolar, que es este. Este término depende de 1 entre R cuadrado. Luego, el término cuadripolar. Aquí es cuadripolar. Depende de 1 entre R cubo. Bueno, entonces, esto lo vamos a escribir de esta manera. Término monopolar, término bipolar y término cuadrupolar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos. Todo está claro hasta el momento. ¿Vamos bien hasta el momento? O no sé. ¿Está bien? Bueno, entonces, yo tengo mi potencial. Recuerden que esta suma es infinita. Solo estamos considerando los primeros 3 términos. Monopolo, aquí es D, una D, dipolo y cuadrupolo. Entonces, nosotros vamos a hacer otra consideración acá. El coseno de θ i lo vamos a expresar de esta forma, usando los vectores de posición. ¿De acuerdo? R entre R magnitud se puede expresar como R unitario. Y esto se puede expresar en función de los cosenos directores. ¿De acuerdo? Así de esta forma. Aquí no me voy a detener mucho, ¿verdad? Porque esta parte es un poco tediosa. Entonces tenemos, este es un vector expresado, un vector unitario expresado en cosenos directores. Vamos ahora a tratar cada término por separado. Primero comencemos con el término monopolar. El primer término es el término monopolar, que es este. Es la suma de toda la carga que existe en el volumen. Esta suma de la carga es la carga total. Bastante fácil, este término es el más sencillo de todos. Entonces, el término monopolar del potencial quedaría así como la carga entre 4pi epsilon por R. Esta Q recibe el nombre de momento monopolar. Fíjense bien, muchachos, no se vayan a confundir con término monopolar y momento monopolar. El momento monopolar es únicamente la carga, ¿de acuerdo? El momento es únicamente la carga. El término es todo esto. Ahora vamos con el término dipolar. El término dipolar es el segundo término en la suma. Entonces, este término nos quedaría de esta forma. Aquí estamos usando cosenos directores. Entonces, vamos a ver. Aquí hacemos una simplificación. Este R sub i y este R se cancela. Me queda esto. Ahora bien, si yo agrupo esto de esta manera, la suma de la carga multiplicado por las X, esto que ustedes ven entre paréntesis no es otra cosa más que el momento dipolar. O sea, aquí es una multiplicación. Este término R unitario con este se multiplican. Aquí está bien separado. Entonces, este término que está entre paréntesis depende únicamente de la distribución de carga. ¿Por qué decimos esto? Porque todo lo que está con el subíndice i pertenece a la distribución de carga. Todo lo que está con el subíndice i. Entonces, este término es una propiedad exclusiva de la distribución de carga, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a llamarle a ese término el momento dipolar de la distribución. La suma de la carga multiplicada con su respectiva distancia. Entonces, P es un vector, el vector de momento dipolar. Y quedaría expresado de esta manera. Este es momento, no es término dipolar, es el momento dipolar. Entonces, esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Así, en términos de cosenos directores. Ahora bien, el término dipolar quedaría de esta manera, expresado en función del momento dipolar. El momento dipolar es P. Entonces, P punto R unitario, ¿de acuerdo? Entre esto. Pero el R unitario se puede escribir como R entre R. R vector entre R magnitud y por eso me queda de esta forma.
Este es el término dipolar, en función del momento dipolar. Ahora, si las cargas están distribuidas continuamente, el momento dipolar lo tenemos que escribir en función de una integral, una suma continua, ¿verdad? Entonces, esto que tengo acá se cambia por una integral. La carga se escribe en términos de la densidad, así como lo ven acá, y un diferencial de volumen. Bueno, el término cuadripolar no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Esto no lo vamos a evaluar en el examen, únicamente el término monopolar y dipolar. Entonces aquí no me voy a detener en el término cuadripolar, no vamos a detenernos en esto. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a analizar lo que es el efecto de la elección del origen. Vamos a revisar qué sucede cuando nosotros cambiamos de origen. Entonces, el momento monopolar es una propiedad de la distribución de carga. El dipolar y cuadripolar dependen de la elección de origen y la distribución de carga. Entonces, si nosotros trasladamos el eje de coordenadas sin rotarlo, ya les voy a mostrar una imagen. O sea, esto, tenemos esto así. Yo tengo este sistema de coordenadas. Este sistema lo traslado, pero sin rotarlo. Aquí tengo una distribución de carga en el espacio. Y yo quiero calcular el momento dipolar de la distribución de carga con respecto a este origen y con respecto a este otro origen. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque al hacerlo yo me voy a dar cuenta si cambia el momento dipolar con respecto al nuevo origen. Aquí hay un observador que está midiendo el momento dipolar y aquí tenemos otro observador que mide el momento dipolar. Entonces vamos a ver si los dos observadores calculan el mismo momento dipolar o no. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ir atrás. Entonces lo que tenemos es esto acá. Si nosotros trasladamos el eje de coordenadas sin rotarlo a una nueva posición, entonces por suma de vectores tenemos esto. El vector A más el vector R sub I es igual a R sub I. Si despejo aquí para R sub I n, me queda R sub I menos A. ¿De dónde sale esto? Esto es de una simple suma. O sea, fíjense bien, aquí tenemos... Estos vectores se suman de punta a cola. El vector A más el vector R sub I n es igual al vector R sub I. La resultante de la suma de A con R sub I n es R sub I. Por eso ven ustedes acá que tengo A más R sub I n es R sub I. Despejo para R sub I n y me queda esto. Entonces esto lo voy a sustituir en la fórmula para el momento dipolar. El momento dipolar es esto, R sub I n por la carga sub I. Este momento tiene un subíndice n porque es medido con respecto al nuevo origen. Esa n significa el nuevo origen. Entonces, R sub I n es esto. Lo sustituyo acá y me queda así. Ahora, esta suma de carga por R sub I es el momento dipolar P. Menos A por esto. La suma de la carga, ¿a qué es igual? A la carga total. Entonces, el resultado es otro, cambia totalmente. Entonces nosotros decimos aquí de que cuando se cambia el origen, también cambia el momento dipolar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. La conclusión acá sería la siguiente. P será independiente del origen y será una propiedad de la distribución de carga solo si el momento monopolar se anula. A lo que se refiere esto es que si yo tengo dos cargas, una de signo positivo y una de negativo, el momento monopolar se va a anular porque el momento monopolar es la suma de la carga. Es carga positiva más negativa, se hace cero. Entonces, cuando el momento monopolar se anula, el término más importante en el desarrollo va a ser el término dipolar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien.
Si Q es 0, o sea, ¿quién es Q? Es el momento monopolar. Es lo mismo que la carga. Ustedes dirán, Q es una carga, pero es carga total. A la suma de la carga, que es la carga total, se le llama momento monopolar. Entonces, si el momento monopolar es 0, cuando yo cambio el origen, el momento dipolar no va a cambiar en nada. Pero si el momento monopolar no es 0, esto sí va a ser diferente. Entonces, esa es la condición, muchachos, de que el momento monopolar tiene que hacerse 0 para que al cambiar de origen no se altere el momento dipolar. Entonces, dos cargas iguales y opuestas es como lo que tengo aquí en la figura. Miren, aquí tengo una carga negativa, una carga positiva, separadas por una distancia L. Con respecto a este origen, las distancias son estas. Estas dos cargas poseen un momento dipolar, pero su momento monopolar es 0. ¿Por qué? Porque la suma de esta carga más esta es 0. Entonces, no importa dónde esté este origen, el momento dipolar de estas cargas siempre va a ser el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Porque el momento monopolar se anula. Entonces, si tenemos dos cargas iguales y opuestas, el momento dipolar se calcula de la siguiente manera. Se multiplica la carga por la distancia con respecto al origen y se suma. Entonces ustedes ven aquí de que R positivo menos R negativo es L vector. ¿De dónde sale esto? Dirán, este es un ejemplo. ¿De dónde sale esto? Que R positivo menos R negativo es L. Esto viene de la figura acá. Fíjense bien. Suma de vectores con el método del triángulo. Este vector R menos L, este es un vector L. R menos más L es igual a R más, la resultante. Entonces, si yo despejo para L, me queda R positivo menos R negativo, que es justo lo que tengo acá, ¿ves? R positivo menos R negativo es L, por suma de vectores. Bien. Los momentos de orden superior no se anulan, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a tomar en cuenta porque son muy pequeños. Bien, jóvenes, entonces, aquí tenemos otra configuración que posee momento dipolar. Fíjense bien, momento dipolar puede tener cualquier distribución, no necesariamente dos cargas. Cualquier distribución podría tener un momento dipolar. Entonces, esta es otra distribución que posee un momento dipolar. Tenemos dos cargas negativas y una carga positiva igual a 2Q. Entonces, estas dos cargas, como ustedes ven acá, son puntuales, están separadas por una distancia de 2A. Si yo sumo esta más esta, me daría menos 2Q. Y acá tengo 2Q positivo. Entonces, menos 2Q negativo y 2Q positivo forman lo que es un dipolo. Lo que pasa que ustedes aquí, al ver esto, no parece que tuviese un momento dipolar, ¿verdad? Pero sí lo tiene, por lo que les acabo de decir, ¿verdad? Porque hay igual cantidad de carga negativa que de positiva, solo que la configuración es bastante distinta a la configuración convencional de un dipolo. Entonces nosotros podemos calcular el momento dipolar de esta distribución. ¿Cuál sería el momento monopolar de esta distribución? Sería igual a 0, porque si yo sumo menos 2Q más 2Q, eso es 0. ¿Y qué significa que el momento monopolar sea 0? Significa que el momento dipolar va a ser independiente del origen. Significa que no importa dónde esté este origen, el momento dipolar siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? No sé si está clara esa parte, jóvenes. Si tienen dudas hasta aquí, pueden preguntar, ¿verdad? No sé si hay preguntas. ¿Les quedó claro? No tendría un momento monopolar, dijo. Sí, mire, el momento monopolar es la suma de la carga total. Y el momento dipolar no es la suma. El momento dipolar es un vector. Esa es la diferencia, fíjense bien.
el momento monopolar no es vector, es un escalar, es la suma de la carga. El momento dipolar es un vector que se obtiene multiplicando las cargas por la distancia con respecto al origen, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me preguntan calcule el momento monopolar de esta distribución de carga, lo único que tengo que hacer es sumar las cargas, ¿de acuerdo? Es lo único que tengo que hacer. Si me piden el momento dipolar, lo que tengo que hacer es multiplicar cada carga con su respectiva distancia y luego sumarla. Entonces, esta distribución con momento dipolar igual a esto. Fíjense bien, esta es la fórmula para obtener el momento dipolar. Es la carga multiplicada por la distancia R sub I. Y es una sumatoria desde I a N. N es el número de cargas. ¿Cuántas cargas hay acá? Hay 3 cargas, ¿verdad? Entonces tengo que sumar desde 1 a 3. Carga por distancia. Pero este es un vector, ¿verdad? Vector de posición de la carga con respecto al origen. Entonces me fijo yo. Menos Q. Aquí no le puse nombre, ¿verdad? Esta sería la carga menos Q. ¿Cuál es la distancia de esta carga con respecto a este origen? Es A. Pero ¿cuál es la dirección? Porque es un vector, ¿verdad? Esta A va en la dirección de menos X, suponiendo que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, esta carga está a una distancia A con respecto al origen en la dirección de menos X. Por eso aquí ponemos menos Q por menos A en la dirección de X. Y la otra carga, menos Q, está a la misma distancia A del origen, pero en la dirección X positivo. Por eso aquí tienen ustedes menos Q por A, X positivo. Y la carga 2Q está a una distancia L en la dirección de Y. Solo que aquí, ¿verdad? En vez de ponerle Y, le pusimos un L, vector nada más. Entonces, como ustedes ven, estas dos se van a hacer 0 al sumarse. Y solo me va a quedar 2Q por L. 2Q por L. Esta L puede ser Y o Z, ¿verdad? No importa ahí. Es un vector. Entonces, el momento dipolar de esa distribución es esto. 2Q por L, donde L es un vector. O sea, para esta distribución que yo tengo aquí, no importa dónde coloque el origen, el momento dipolar siempre sería este. ¿Por qué siempre sería este? Porque el momento monopolar se hace 0. Cuando el momento monopolar es 0, el término más importante en la distribución es el término dipolar. Si el término monopolar y el término dipolar se hacen 0, el siguiente término sería el más importante, que correspondería al momento cuadripolar, ¿verdad? Pero el momento cuadripolar no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Porque el momento es muy complicado. Entonces, vamos a ver. Para las dos cargas puntuales podemos obtener una componente del momento cuadripolar. Les digo, esto me lo voy a saltar porque momentos cuadripolares no vamos a ver. Esto tiene que ver con momentos cuadripolares, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a pasar a otro tema, que sería el campo del dipolo eléctrico. Vamos a ver, vamos a analizar cómo es el campo de un dipolo eléctrico. Vamos a utilizar coordenadas esféricas para localizar un punto de campo P. Entonces, yo ya sé que el término dipolar tiene esta forma, ¿de acuerdo? Tiene esta forma. Si yo hago el producto punto de P con R, eso es P coseno de teta, ¿de acuerdo? En coordenadas esféricas. ¿Está claro esto, verdad? ¿Por qué este producto punto da esto? Magnitud de P, magnitud de R es 1 por coseno del ángulo entre ellos, que es teta. Entonces, la ecuación que da las superficies equipotenciales sería esta expresión. Superficies equipotenciales son superficies donde el potencial tiene un valor constante. Entonces, si yo despejo para R, yo puedo dibujar lo que son esas superficies equipotenciales. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente, jóvenes. Es un dipolo. Aquí tenemos un dipolo que coincide con el eje Z y queremos obtener el potencial debido a este dipolo en un punto P del espacio, a una distancia R del dipolo y a un ángulo θ con respecto a Z.
Entonces, este dipolo que ustedes ven aquí es un dipolo ficticio. ¿Por qué es ficticio? Porque no estamos haciendo referencia a la distribución de carga que lo produce. Un dipolo real es un dipolo que está formado por una configuración de carga. Y como aquí no tenemos ninguna configuración de carga, lo único que sabemos es que aquí hay un dipolo, pero no sabemos cómo es la configuración de carga que produce este dipolo. Entonces, por eso le llamamos un dipolo ficticio, o sea, una abstracción, ¿verdad? Porque lo que produce esto es una distribución, pero como no sabemos quién es, entonces le llamamos un dipolo ficticio o puro, para diferenciarlo del dipolo físico, que es un dipolo donde sí hacemos referencia a la distribución. Bueno, entonces yo quiero saber, ¿verdad? Cómo es el campo eléctrico que produce un dipolo. Bueno, entonces las componentes del campo van a ser estas. ¿Cómo se obtienen las componentes del campo? Se obtienen de la ecuación E es igual al negativo del gradiente de phi. Entonces, como ese negativo del gradiente de phi son derivadas, sería la derivada de phi con respecto a r, menos 1 entre r, la derivada de phi con respecto a teta, y la derivada con respecto a phi, que es 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué la derivada con respecto a phi es 0? Porque si ustedes ven acá, el potencial no depende de phi. El potencial depende de teta y de r. Teta y r son coordenadas esféricas. Entonces, cuando ustedes derivan con respecto a phi, esto es 0, porque no depende de phi, solo de teta y r. Entonces, las componentes del campo de un dipolo solo van a tener componente en r y teta. El campo eléctrico va a tener componente r y teta, que son estos. Ambas componentes r y teta dependen de 1 entre r al cubo. ¿Quién es r aquí? ¿Qué significa r? Representa la distancia del dipolo al punto de campo. ¿De acuerdo? R, recuerden, vamos a ver, cuando uno deriva para obtener el campo, cuando derivamos el potencial para sacar el campo eléctrico, derivamos con respecto a R. El R' está implícito en P. No sé si me explico acá, ¿verdad? O sea, P, ¿qué representa P aquí? Representa el momento dipolar. En este momento dipolar está implícito el R'. Pero cuando yo derivo el potencial para sacar el campo eléctrico, derivo con respecto a R, no derivo con respecto a R'. Entonces, se deriva con respecto a este R y con respecto a teta, y las derivadas nos dieron esto. Como ustedes ven, el campo eléctrico depende de teta y de R, no depende de phi, no tiene componente phi. Entonces, el campo eléctrico de un dipolo tendría esta forma. Esta sería la forma del campo. Ahí las líneas punteadas representarían el campo eléctrico y las líneas llenas, las líneas negras rellenas, representarían las curvas equipotenciales, o sea, las curvas que tienen potencial igual, el mismo valor del potencial. ¿De acuerdo? En este dibujo está graficado el potencial y está graficado el campo eléctrico. El campo eléctrico es el que está punteado, en líneas punteadas. Como ustedes ven, esta flechita que está aquí en el centro, esa flechita representa un dipolo ficticio. No sé si les quedó claro qué es un dipolo ficticio, que esas preguntas a veces las hacen en el examen, ¿verdad? O en laboratorio. Tenemos un dipolo real y un dipolo ficticio. Un dipolo real es, por ejemplo, una carga positiva y una negativa, ¿verdad? Es un dipolo real. Un dipolo ficticio solo es la abstracción, ¿verdad? Es la flechita que representa el dipolo de una configuración arbitraria. ¿De acuerdo? Entonces, este es mi dipolo que apunta hacia arriba. Y el campo eléctrico tendría esta forma, que ven acá ustedes. Las líneas salen y vuelven a entrar aquí. Mientras que el potencial forma una especie como de esfera, ¿verdad? Rellenas. Esto en 3 dimensiones vendrían a ser como esferas. Y las superficies de estas esferas
serían superficies equipotenciales, que significan igual potencial. Y el campo eléctrico también. Fíjense en la forma del campo eléctrico. En 3 dimensiones, ¿cómo luciría esto en 3 dimensiones? Esto se vería como una especie como de dona, ¿verdad? Así como las donas. Así se vería esto en 3 dimensiones. Las líneas del campo eléctrico y las líneas del potencial eléctrico serían como unas esferas, ¿verdad? En 3 dimensiones, donde la superficie de esas esferas, bueno, no son esferas, ¿verdad? Serían más bien como elipsoides, ¿verdad? Como elipsoides. La superficie de esos elipsoides serían superficies equipotenciales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes, si sienten que voy muy rápido o no. Este potencial es muy importante, ¿verdad? Este desarrollo matemático es muy importante que por lo menos ustedes lo conozcan. No es necesario que se lo aprendan de memoria ni que lo sepan hacer, pero es muy importante que lo conozcan. Porque de aquí en adelante, lo que sigue, nosotros vamos a trabajar con los términos del potencial escalar. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito del desarrollo multipolar es facilitarnos las cosas. No es una cuestión solo de... No solo es por hacer matemáticas difíciles, ¿verdad? De puro gusto, no. El potencial es para facilitarnos el trabajo. Como yo les digo, o sea, dependiendo del tipo de configuración que ustedes tengan, ustedes van a trabajar con el término del potencial que les convenga. ¿De acuerdo? O sea, para una configuración, a ustedes les van a preguntar, calcúleme el término dipolar, calcúleme el término monopolar, en lugar de pedirles todo el potencial, ¿verdad? Bueno, el campo del cuadrupolo lineal, ¿verdad? Este tampoco no nos vamos a detener aquí porque, como les digo, el cuadripolo se ha dejado de enseñar en 321 porque el tiempo no ajusta, ¿verdad? Y este término cuadripolar es bien complicado porque aparecen tensores, ¿verdad? Que son herramientas matemáticas muy complicadas, ¿verdad? Requieren más tiempo para explicar esto. Entonces, acuérdense que cuando ustedes conocen el potencial escalar, ustedes obtienen el campo aplicándole el gradiente al potencial. Esta ecuación fue la que yo utilicé para obtener las componentes del campo eléctrico de un dipolo. Fue esa ecuación, ¿verdad? La ecuación que ustedes se la tienen que saber de memoria, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas. Esto corresponde a un cuadrupolo, ¿verdad? Esta es la figura para el campo eléctrico de un cuadrupolo. Vamos a pasar a lo siguiente, que sería la energía de una distribución de carga. No sé si tienen dudas hasta el momento. Quedó claro que es un dipolo ficticio. Y la diferencia entre momento dipolar y monopolar, no sé si les quedó claro. Sí. Diferencia entre momento monopolar y dipolar. Acuérdense que no es lo mismo momento que término, ¿verdad? El momento monopolar es Q, es la suma de la carga. El momento dipolar es un vector P. Los términos dipolares se refieren al potencial. Esos términos dipolares se escriben en función de los momentos. Momentos, que momento no tiene nada que ver con el momento lineal que estudiaban en física 100, ¿verdad? Aquí se le llama momento, pero no tiene nada que ver con el momento lineal. Es otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, esto de energía de la distribución, el propósito aquí es que con estos términos del desarrollo multipolar, nosotros vamos a obtener términos de energía. La energía de un dipolo, la energía de un momento monopolar, vamos a obtener todo eso. Entonces, vamos a comenzar planteando lo siguiente. Yo tengo dos sistemas, un sistema de interés y un sistema externo. En el sistema externo hay cargas y le decimos volumen B sub 0 al sistema de interés, que es el sistema que nosotros vamos a tomar como el sistema nuestro, ¿verdad? Este tiene un volumen B y aquí ponemos el origen de coordenadas. Entonces, vamos a tener que el potencial es igual a esto.
potencial de S más potencial phi sub 0. Bien. Esto se refiere al potencial del sistema más el potencial externo. Esto se refiere al potencial del sistema de interés más el potencial externo, ¿de acuerdo? Entonces, el potencial tiene esta forma. Esta es la forma general del potencial, ¿de acuerdo? Esta es la forma general. Entonces, la energía, que ya lo estudiamos anteriormente, es la carga multiplicada por el potencial donde se encuentra dicha carga, ¿de acuerdo? Entonces, la energía de las interacciones entre una de las cargas del sistema y las cargas externas se va a escribir de esta forma. Vamos a ver, para que se entienda mejor esto. Queremos averiguar cuál es la energía de interacción entre estos dos sistemas, el sistema y el sistema externo. ¿Cuál es la energía de interacción entre las cargas de estos sistemas? Entonces esa energía la vamos a escribir de esta forma. Aquí no hay nada nuevo porque esto ya lo vimos, ¿verdad? La energía es carga multiplicada por potencial. Estas cargas Q sub I pertenecen a qué sistema? Al sistema de interés, al sistema S. Y el potencial phi sub 0 es el potencial en la posición de la carga Q sub I debida a las cargas en el sistema externo. Entonces, las fuentes externas se encuentran muy lejos y el sistema es tan pequeño que phi sub 0 no varía mucho en el volumen B. Esto se refiere a que, vamos a ver, vamos a decir de que este sistema externo está muy lejos, de manera que el volumen, este volumen de este sistema, como está muy lejos, visto desde aquí, este volumen parecería como una carga puntual, ¿verdad? No variaría mucho el volumen. Recuerden que cualquier cosa vista desde muy lejos parece un punto, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a desarrollar este potencial en una serie de potencias en torno al origen. Lo vamos a hacer de esta forma. Fíjense bien, esta parte también es matemáticamente muy fuerte y para no aburrirlo vamos a llegar mejor de un solo al resultado, ¿no? Después de hacer una serie de pasos aquí algebraicos, se hacen unas series, un desarrollo en series y llegamos finalmente a esta cantidad. El primer término de esta sumatoria, que es una suma infinita, es igual a esto y representa la energía del momento monopolar. La energía del momento monopolar. Ahora bien, el término entre corchetes vendría a ser la energía del momento dipolar, que es lo que nos interesa ahora. La energía que tiene el momento dipolar de la distribución sería igual a esto. No sé si me explico acá, jóvenes. Vamos a ver. Esta es la energía de un dipolo en un campo eléctrico externo. Vamos a ver. Voy a retroceder para que ustedes comprendan mejor esto. Vamos a ver. Me voy a ir a la figura de atrás. Esta parte es bastante fuerte, ¿verdad? Es un poco complicado explicarlo así de forma virtual, ¿verdad? Piensen aquí en este sistema. Aquí es donde yo tengo cargas. Estas cargas que están en este sistema poseen momento monopolar, dipolar, cuadripolar y cualquier momento. Recuerden que los momentos son infinitos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros solo estamos tomando en cuenta el momento monopolar y dipolar, pero hay infinitos términos. Entonces, este sistema posee momento monopolar y dipolar. Hay un campo eléctrico externo. Estas cargas de este sistema están sumergidas en un campo eléctrico externo. Y ese campo eléctrico externo, ¿quién lo provoca? Lo provocan estas cargas externas. Las cargas externas que están en este volumen son las que producen un campo eléctrico externo, el E sub 0. Este E sub 0 que ustedes ven acá, este phi sub 0 es el potencial debido a esas cargas externas. Este campo E sub 0 es debido a esas cargas externas. ¿Y el P? ¿Quién es este P? Este P es el momento dipolar del sistema. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nosotros de que esta es la energía que posee el momento dipolar de esa distribución de cargas debida
a la interacción con las otras cargas, porque este campo externo es debido a las cargas externas. Entonces ya tenemos los términos de energía. Entonces, muy bien, jóvenes, vamos a dejar para la siguiente clase lo que es el análisis de la energía de un dipolo, que es muy interesante. Entonces, esta parte la vamos a dejar para la clase de la otra semana, el lunes. Vamos a hacer algunos problemas también. Este capítulo, ¿verdad? Es bastante pesado, ¿verdad? En matemáticas, pero se acorta bastante el contenido. Entonces, no van a tener tanto, no vamos a tener tanto problema por esa razón, ¿verdad? Bien.